Hola, buenas noches, hermanos, a todos los miembros de la Primera Iglesia Bautista principalmente, pero también a invitados, a, a buscadores, a personas navegadoras que están pasando por aquí y han escuchado este tema. Y el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, en la persona de Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y estuvo recorriendo durante su vida, especialmente durante su ministerio, diferentes ciudades, pueblos, aldeas y todo lo demás. Y en su recorrido entrevistaba a seres humanos necesitados, ya sea porque eran pobres, porque estaban enfermos o porque eran pecadores. Eso es lo más grave que nos puede pasar y que nos ha pasado, que somos pecadores y el pecado nos enferma, nos mata, nos condena. Y mientras eso ocurre, nos hace tener problemas unos con otros, incluso entre esposos, entre hermanos, entre amigos, entre naciones. El pecado es la afrenta de los pueblos. Si estamos peleados con Dios, estamos peleados con todo el mundo, hasta con nosotros mismos, porque no podemos estar en paz con el mundo y estar en conflicto con Dios. Pero el Señor vino precisamente para buscar y salvar a los que estábamos perdidos y a enderezar nuestras vidas y a salvar nuestras almas y a sanar nuestros cuerpos y a arreglar nuestras relaciones con unos con otros. Esa es la vida cristiana, eso es lo que Él nos invita a un reino de paz y de amor, de salvación, de vida. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hemos estado viendo cada lunes y les invito a que cada lunes a las 9 busquen este programa, cómo el Señor arregló la vida de muchas personas. Hoy vemos cuando Jesús encuentra a doctores de la ley. Entre los israelitas siempre ha habido grandes intelectuales y grandes religiosos. Los israelitas de todas las épocas. No creo que últimamente se han hecho estudiosos. Toda la vida han sido profundos. Y los que más saben son los doctores de la ley. Más que un filósofo, más que un médico especialista, más que un politólogo. Los doctores de la ley eran gente, o sea, eran eruditos, gente muy brillante. Yo tuve un compañero judío en el hospital donde me entrené, y él era judío y él conocía al rabino de la sinagoga de México. Dice, ese hombre es tan culto que me da lecciones de medicina a mí, que soy estudiante de medicina interna, ¿no? Y por supuesto también sabía de política y de economía y de ingenierías y de todas las cosas, porque son gente muy culta. No se diga en las cuestiones de la ley de Dios, ¿no? La sabían de memoria, la podían escribir de memoria. Así que Jesús encuentra a estos doctores de la ley, pero este encuentro que tuvo Jesús con ellos no fue un conflicto como se dio después, que lo perseguían los doctores de la ley al Señor Jesús. En esta ocasión fue cuando el Señor Jesús estaba pequeño, había cumplido 12 y estaba siendo llevado por sus padres a celebrar la Pascua en Jerusalén. Así que vamos a leer un poquito, son 12 versículos en Lucas, Lucas 2 del 41 al 52. Dice así, aquí aparece a la derecha: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, porque venían varias familias juntas, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron: su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar, es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló
y descendió con ellos hacia Jerusalén, hacia Nazaret, de regreso, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas cosas aprendemos de este pasaje, sobre todo porque no está mucho escrito en la Biblia ni en la historia seglar. ¿Qué pasó en la infancia y la juventud del Señor Jesús? La Biblia casi no menciona nada de esa época, más que este pasaje, cuando tenía 12 años. Así que el ministerio de Jesús fue venir a buscar y salvar a quienes se habían perdido. Su niñez y su juventud fueron tiempos de preparación. El Señor Jesús nació como un bebé y no podía, siendo bebé, tener discípulos y hacer milagros. Era un bebé, tenía que aprender a comer, a levantarse, a caminar, a hablar. Y el Señor hizo eso. Fue un bebé natural, como un niño cualquiera del mundo, y creció. Y vivió bajo la disciplina de sus padres y con la amistad de sus hermanos, aprendiendo la escritura. Vivió en la ciudad de Nazaret, donde vivían sus padres. Ahora, él tuvo una preparación espiritual, no nació sabiéndolo todo, no nació hablando inglés, nada de eso. Él fue como un bebé totalmente normal que fue aprendiendo las cosas más y más y más y más. Y los padres judíos generalmente enseñaban a los hijos la ley de Dios, la historia del pueblo santo, el carácter de Dios. Se los iban enseñando desde pequeñitos. Era algo que mantenía la unidad del pueblo y las cualidades del pueblo santo. Así que ellos estaban ahí atendiendo el conocimiento de su hijo, que era un niño. Los papás vivieron la experiencia de su nacimiento, recibieron las alabanzas de los ángeles, de los pastores, de los magos que vinieron del oriente y de los ancianos, aquellos que entraron en el templo. Todos ellos, los papás, sabían que el Señor Jesús tenía un ministerio muy fuerte de parte de Dios. Los papás sabían que Él sería el Mesías prometido al pueblo, un salvador de su pueblo. Y dieron la enseñanza básica de la ley a Jesús, como nosotros debemos dar la enseñanza a nuestros hijos y llevarlo al templo. Hay evidencia de que el Señor Jesús asistía a la sinagoga y era conocido de todos en la sinagoga. Entonces quiere decir que su preparación espiritual fue como la de cualquier niño judío, pero muy, muy certeramente. De hecho, la visita al templo de Jerusalén se hacía cada año y los padres judíos tenían la obligación de venir al menos a 3 fiestas de los judíos al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, que era 7 semanas después, y la fiesta de las trompetas, ya para octubre, más o menos. Así que el Señor era llevado, por lo menos en el tiempo de la Pascua, y ahora el Señor estaba cumpliendo 12 años de edad. Y a los 12 años, si un niño es preparado en la palabra de Dios, ya tiene un carácter maduro. Si no es preparado en la palabra de Dios, a los 12 años es un perfecto irresponsable, es un adolescente, es un grosero, es un rebelde, es un peleonero. Porque para que un hombre se madure necesita tener la palabra de Dios en su corazón. No hay forma que alguien madure sin la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor se educa un poco y puede engañar a muchos, pero la palabra de Dios en el corazón de un niño lo hace un hombre verdadero, confiable, honesto, sincero, inteligente y todas esas cualidades. Así que Jesús tuvo esa preparación. ¿Okay? A los 12 años se alcanzaba la edad legal ya se le consideraba varón, ya se consideraba miembro de la sociedad, ya podía asistir a las fiestas judías, que tenía 12 años y estaba preparado para eso.
Así que en esta ocasión vinieron desde Nazaret, que está muy al norte, hasta Jerusalén, que está al sur, en caravana, junto con muchos vecinos y gente de Nazaret que se vinieron juntos. Lo hacían así porque era más seguro viajar en caravana que viajar una persona o una familia sola en medio del campo, por las fieras y por los ladrones y por cualquier peligro, ¿no? Así que se vio una caravana de Jerusalén, de Nazaret para venir a Jerusalén, ahí venía el Señor Jesús, y como eran tantos niños y jóvenes y adultos, se andaban por ahí conociendo la ciudad, que es una ciudad muy hermosa, siempre ha sido hermosa Jerusalén, y así se desbalagaron. Entonces de regreso se regresaron los padres y muchos de los parientes, pero se quedó Jesús en Jerusalén. ¿Y qué se quedó haciendo? ¿Andaba divertido, andaba travieso? No, no, sino que después de haber aprendido los rudimentos de la ley en su casa, él tenía preguntas y quería saber más y más. Así que se acercó a los doctores de la ley. Se acostumbraba que durante la Pascua los doctores de la ley asistían al templo y se colocaban en las escalinatas del templo para contestar las preguntas y para enseñar a la gente. Y el Señor Jesús se maravilló y se fascinó de escuchar la palabra de Dios de eruditos. Así que cuando ya todos se iban, él se quedó ahí y se puso a platicar con los eruditos de la ley. No había algo más interesante para el Señor Jesús que eso. Ahorita tenemos mucho peligro porque el internet, el cine, la televisión y los amigos distraen a nuestros jóvenes y se los llevan con otros intereses, con otros atractivos. Y el mundo presenta muchos atractivos. Algunos se parecen inocentes como el fútbol y otros parecen pecaminosos como la droga y el sexo indebido, pero todos son distractores. El mundo solamente presenta distractores. Y el peligro de un distractor es que hace que nuestros hijos no pongan atención a la palabra de Dios. Y un niño sin la palabra de Dios, pues es un perdedor, ¿no? Es un muchacho que no va a conseguir nada, que va a estar batallando para mantenerse a flote, para portarse bien, para conseguir un trabajo. Todo va a ser muy difícil para un muchacho. Pero si nosotros llevamos a amar la palabra de Dios de chiquitos, ellos ya tienen su vida asegurada en la palabra de Dios y la bendición de Dios. Así que el Señor se reunió con los rabinos en las escaleratas del templo y ahí se quedó. Los papás regresaron y hasta el segundo o el tercer día vinieron a encontrarlo ahí en el templo, exactamente en el templo. Ahora dice la Biblia que en su plática con los rabinos fue una conversación muy larga de horas y horas, haciendo preguntas y haciendo respuestas. Y los doctores de la ley, que sabían mucho de la ley, se maravillaban de las preguntas del Señor Jesús y de las respuestas del Señor Jesús, que él tenía una información tremenda. Alguien dirá, bueno, pues lo que pasa es que él ya nació con todos los conocimientos. No, no, los adquirió, los recibió de sus padres, los conocimientos. Pero la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento, eso no lo dan los padres, ni los dan las computadoras, ni la inteligencia artificial, ni los medicamentos, ni las vitaminas, ni las neurovitaminas, ni nada de eso. El Señor Dios, por medio de su Espíritu, nos llena de inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual también llamado entendimiento. Esa forma de sabiduría en la que puedes tú aplicar todo lo que has recibido de Dios, todo el conocimiento, toda la ley, a la vida diaria y tienes una perspectiva del mundo desde el punto de vista de Dios. Ese es el entendimiento. Esa es la inteligencia artificial, no artificial, espiritual, que es mayor que la inteligencia artificial. El Señor Jesús tenía esa inteligencia dada por Dios.
Así que vino e impactó la vida de los doctores de la ley. Esa es la realidad. Ahora, hoy quiero invitarles pues a que si usted ha estado lejos de la palabra y lejos de Dios, se decida a acercarse, conocer la palabra de Dios. Generalmente es en el templo, como cuando el Señor Jesús asistió al templo, porque aquí hay clases, aquí hay sermones, aquí hay conferencias, aquí puede conseguir una Biblia si usted quiere. Venga el domingo y me la pide y yo le doy una. Totalmente gratis porque el Señor nos ha dado para eso. Y porque la palabra de Dios le dará a usted no solo un conocimiento más, sino una inteligencia espiritual, un entendimiento superior, una perspectiva de la vida desde el punto de vista de Dios. La Biblia trae a nuestra vida salud y salvación, vida eterna. Esa es la palabra de Dios que conocemos, ¿no? La vida y la obra del Señor Jesús. Y otros podemos creer lo que dice ahí, porque es verdad. Así que les invitamos a hacer una oración y pedirle al Señor esa sabiduría y ese acercamiento a su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo, porque podemos compartir con muchos esta verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra es más penetrante que una espada de dos filos y entra hasta el corazón y cambia las intenciones, crea un espíritu recto. Permite, Señor, que todos los que estamos conectados podamos tener esa experiencia, ese cambio, esa transformación. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.